volver a casa. Gracias, Pato. Partir agradeciendo realmente la invitación y la motivación y cierta presión de Matías de presentar. Yo voy a decir que, a pesar de haber estado 5 años acá, es la primera vez que presento en esta sala que no sea haciendo clases, así que tiene su grado de novedad y Mauricio se va a reír, pero hace 2 semanas atrás le contaba a Pato, soñé que llegaba acá 15 minutos antes de la presentación y la presentación no estaba. Me había olvidado, entre la vorágine del fin de semestre, etcétera, etcétera. Conclusión, me encargué de tenerla preparada como nunca lo había hecho, no en el avión, camino a las conferencias, que lo hemos hecho, sino que como 2 semanas antes para acordarme lo que escribí. Y también me costó como ver qué presentar, que fuese lo más sociológico posible, sabiendo que vengo desde una subdisciplina, alguien podría decir, de la sociología, como es la criminología. Y este es un artículo que está en un segundo proceso de revisión, esperando que sea publicado con, se ve chiquísima la letra hacia atrás, lo siento, pero con 3 profesoras norteamericanas también, y que era una idea que yo tenía hace mucho tiempo. De hecho, cuando aprendí la metodología que les voy a contar, cuando escuché por primera vez sobre esta metodología, yo dije, ay, con estos datos con esta metodología yo debiese responder la pregunta sobre como la diversidad de caminos hacia una reinserción exitosa, y coincidía con la época que estaba levantando yo datos de mujeres que salían en libertad de Santiago. Entonces en mi mente se juntó claramente la pregunta que yo tenía de investigación, cómo modelar la complejidad de este proceso con los datos que estaba levantando con una metodología particular. El proyecto no lo hicimos con datos chilenos, en parte porque el N que yo trabajo es demasiado pequeño, Andrea lo sabe bien. Son con datos norteamericanos, pero la motivación está acá, y en el fondo lo que les voy a mostrar es un artículo en que tratamos de avanzar más allá de la reincidencia, cómo modelamos una reinserción exitosa post-cárcel. Y para partir como introduciendo el tema, esto es un tema que muchas veces se nos olvida en épocas sobre todo de alta presión, como la que vive Chile hoy en día, por mayor uso de cárcel como mecanismo único de castigo. Se nos olvida que todas las personas salen en libertad en un futuro más temprano o lejano, pero todos van a salir en libertad. La excepción sería que alguien fallezca, ¿cierto?, en la unidad penal, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas vuelven. Y esto ha implicado replantearnos ese foco del retorno, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que ese retorno sea exitoso? ¿Cómo hacemos para garantizar que las personas al salir en libertad sean exitosas? Y la literatura y la política pública ha tendido a medir el éxito netamente a través de la reincidencia delictual. Cuando hablamos de reincidencia, acá viene todo el Centro de Justicia, así que ustedes lo saben bien, hablamos de una nueva condena, una nueva detención, en general un arresto, pos el cumplimiento de una condena inicial. En la mayoría de las veces estamos pensando posterior al cumplimiento de una condena privativa de libertad, vuelves a cometer un delito o no, te vuelven a arrestar por un delito o no. ¿Ah? Y podemos discutir, y eso de alguna manera uno diría, bueno, si es que uno de los objetivos centrales del uso de la cárcel es justamente la prevención del delito futuro, este es evidentemente uno de los mecanismos a través de los cuales definimos el éxito del sistema, ¿no? Si tú esperas que la experiencia de un castigo al interior de la unidad penal, de la cárcel, tenga como consecuencia una menor probabilidad de reincidencia futura, esperarías que efectivamente el éxito pueda ser definido a través de la ausencia de un nuevo delito. Pero hay 2 problemas, y voy a después entrar en discusión porque apuntan a 2 teorías, a 2 literaturas distintas, 2 limitaciones en la idea de reincidencia como medición de éxito. La primera es que es un evento dicotómico, delinques, no delinques, si delinques fracasas, si no delinques eres exitoso, y sabemos que esa dicotomía esconde un montón de la complejidad que tiene el proceso de salir al medio libre. Porque pareciera no ser lo mismo si tuviste una condena, fuiste castigado por un delito, por ejemplo, de abuso sexual, y después te detienen vendiendo CD piratas. Yo me imagino que pregunto en esta sala, incluso a personas que no se dedican a este tema, nos parece 2 conductas bastante distintas que poner un 0 o un 1 en esas 2 conductas. Y lo segundo es que no toman en cuenta otros ámbitos, donde podríamos discutir que quizás son también importantes de tomar en cuenta, ¿cierto? Eres exitoso solo definido de acuerdo a si cometes delito o no. Y acá lo que hacemos en este artículo es descansar en 2 literaturas principalmente. La primera literatura es la literatura que se conoce como del desistimiento, el proceso de abandono de la conducta delictual. Acá hay gente que ha hecho investigación en estas mismas materias, ¿cierto? Y que es una literatura que tiende a presentar este proceso
es un proceso, ya lo he dicho varias veces la misma palabra, es un proceso. No ocurre del día a la mañana, no es automático, sino que es dinámico en el tiempo. Las personas abandonan el delito como quien abandona, y podemos hacer la analogía al consumo problemático de drogas, ¿cierto? O sea, hay veces que hay recaídas, y esas recaídas pueden ser parte del proceso de abandono, no necesariamente son un fracaso en ese proceso de abandono. O pueden haber cambios, pero Rolando, donde este proceso hay cambios paulatinos, que no son absolutos. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo que dije entre un abuso sexual o una venta de CD piratas, es un cambio que uno podría decir es cualitativamente distinto, aunque si lo cuantificamos como un 0,1, esa cualitativamente distinto se pierde, ¿cierto? O podríamos pensar que hay una persona que hace su vida, su trabajo es delinquir todos los días, y que después, durante ese proceso de abandono del delito, lo que hace es disminuir su compromiso paulatinamente, ¿cierto? Empieza a trabaja, pero también vende drogas, hace como este double up que se discute en la literatura sobre un trabajo convencional y uno no convencional, pero un proceso que ocurre paulatinamente en el tiempo y que tiene más diversidad que el 0,1 que estamos discutiendo. Y la segunda literatura, la literatura del desistimiento suele ser una literatura más teórica, ¿cierto? Tratamos de entender el por qué este cambio ocurre, por qué las personas cambian. Y acá las teorías centrales se enfocan muchas veces en vínculos sociales, la pertenencia, la toma de vínculos sociales, por ejemplo el empleo, ¿cierto? Como al tener un empleo, al tener, al generar cambios en tu rutina diaria, generar vínculos y costos alternativos que implica una caída delictual, puede promover el abandono del delito, o cambios identitarios. O sea, me empiezo a ver a mí mismo de una manera distinta y eso motiva también un cambio de conducta. De manera como más simple. Hay otra literatura, en contraste, que es la literatura de reingreso, de reinserción. La verdad es que la literatura norteamericana desde los 90 empezó a hablar de reingreso, tratando de sacarle la idea normativa detrás de que reinserción implica un reinsertarse o reintegrarse o rehabilitarse, que tiene una mirada médica, ¿cierto? Hay algo que cambiar en la persona. Reingreso es neutral. Es simplemente el proceso de salir al medio libre, punto, ¿cierto? No tiene composición. Y esta literatura es una literatura que suele ser muy poco teórica, de hecho. Ya no es una literatura que se basa en qué funciona, qué no funciona. Okay, yo le doy empleo, deja de delinquir, sí o no. ¿Ya? Pero tiene otros beneficios, o otros elementos que nosotros traemos a esta discusión, que es que apunta que existen distintos ámbitos que son relevantes. Al inicio de los 90, relevantes como mecanismos para explicar reincidencia, esa es la verdad. O sea, tener empleo en residencia, qué funciona, qué no funciona. En la literatura más reciente son ámbitos que se discuten como objetivos en sí mismos. ¿Okay? Si queremos hablar de reintegración, y esto es un cambio en el lenguaje, ¿cierto? Un cambio en el lenguaje de reingreso a reintegración. Si queremos hablar de reintegración, tenemos que también pensar en otros elementos como el acceso a vivienda estable, o el tener redes sociales que te apoyen en este proceso, y estos parecieran ser ámbitos de objetivos en sí mismos. O sea, estas dos literaturas son las que vamos a tratar de traer en discusión, y hay un elemento que nos parece importante distinguir, es que, pero un elemento que me parece importante decir es que, si bien la literatura ha avanzado en discutir esta idea, es necesario moverse más allá de reincidencia como medición de éxito, no hay acuerdo alguno en la definición de una reintegración exitosa. Y de hecho les pongo un ejemplo, Bruce Western, que es un sociólogo bastante conocido en este ámbito, que hace trabajo en delito, que muchos de ustedes conocen, cuando habla de reintegración exitosa, habla de, su definición de éxito es la obtención de un nivel de bienestar compatible con la pertenencia a una comunidad. ¿Ven ustedes cómo? Yo no sé ni de eso, ¿no? O sea, ¿ya? La Asociación Norteamericana de Ciencias hizo un reporte en 2022 que citamos acá y usamos bastante como referencia, que se llama, de hecho, Más allá de la reincidencia, es el reporte, y hablan de la importancia de mirar otros ámbitos y que la forma de medir reinserción exitosa es que tenga un buen desarrollo en los distintos ámbitos de la vida. De nuevo, definiciones, uno que sabe que para medir necesitas definir, no hay definición alguna, ¿ya? O sea, esa falta de definición es en sí mismo un desafío. Lo que sí tenemos es ciertos ámbitos claves que han sido consistentemente planteados, tanto en la literatura del curso de vida y desistimiento como en la de reintegración, que son ámbitos relevantes a medir, pero sin tener una definición necesariamente clara más allá de un bienestar general. Y el segundo desafío, que yo creo que es fundamental también en esto,
que no habiendo definición, tampoco hay claridad de cómo medir. Estás queriendo medir distintos ámbitos. Reincidencia es fácil. Delito. Solo necesitamos una conducta. Vuelves a cometer un delito sí. Cuando hablamos de modelar distintos ámbitos es cuando se complica también el elemento más cuantitativo, cómo medimos ese éxito, ¿ya? Y en eso la Asociación Norteamericana de Ciencias no da ninguna pista ni guía. En el fondo lo que buscamos hacer justamente con este proyecto es proponer una forma de medir ese éxito de manera más multidimensional. ¿Cuáles son los ámbitos? Y aquí voy a tratar de no... yo ni siquiera miré mi tiempo. Los ámbitos que la literatura destaca como centrales, y esto acá, el proceso del paper fue bonito en esto, porque en el fondo éramos 4 personas, 2 de ellas hacen investigación en curso de vida y asistimiento, yo he hecho mayoría de mi investigación en reinserción, entonces eran varias discusiones de qué literatura conocíamos y cuáles elementos eran relevantes, y obviamente de los elementos que aparecen más claros como claves en esta medición de éxito en la literatura, tanto de reinserción como de curso de vida, me atrevería a decir, son los que aparecen acá, y voy a discutir muy cortito. La vivienda parece ser un elemento fundamental al momento de salir de la cárcel, ¿ya? Y este es un tema que, si bien hasta ahora había sido un poco menos analizado, yo creo que ha tenido como un resurgimiento en la atención de la literatura a la necesidad de tener una vivienda estable para poder efectivamente reinsertarse o salir en libertad, vivir en un lugar que no sea la unidad penal, ¿cierto? Que te garantiza vivienda, pero ¿qué pasa una vez que sale en libertad? Y la literatura muestra que las personas que están privadas de libertad tienen muchísimas mayores tasas de inestabilidad residencial al momento de salir, antes de la cárcel y después de la cárcel, y también mayor probabilidad de estar en situación de calle, ¿no? Y que esta inestabilidad residencial también aumenta las probabilidades disminuye probabilidades de tener un buen empleo. Me pongo solo como ejemplo el caso chileno. A mí, yo siempre digo esto en el estudio de reinserción de mujeres que hicimos acá en Santiago. Lejos para mí el dato más impactante fue que 1/3 de las mujeres permaneció en el mismo hogar durante el primer año. La literatura llama inestabilidad residencial a más de un cambio en un año. O sea, estamos hablando que el 70% de ellas tenían inestabilidad residencial. Y eso, siendo mujeres, que uno apostaría que tienen más donde llegar, ¿cierto? En un país que valora el sueño de la casa propia y que tiene mayor acceso a vivienda social que Estados Unidos. Entonces, esto es un dato que a mí me sorprendió y sigo pensando que vivienda es un factor fundamental para cualquier otro tipo de discusión. El apoyo es otro elemento que la literatura destaca como fundamental. Sabemos que la red, y acá en la parte más sociológica, uno podría decir que las redes que tú tienes son fundamentales para acceder a empleo, para acceder a cualquier otro tipo de estabilidad social, ¿cierto? Y en general la literatura distingue entre apoyo más emocional, de contención, y también apoyo instrumental. O sea, ¿quién te da acceso a empleo? ¿Quién te da acceso a vivienda? ¿Quién te ayuda a cuidar al niño mientras tú vas a trabajar? Entonces, ese es un factor que es fundamental en la literatura del desistimiento, el abandono del delito, y también en la literatura de la integración social. El tema del apoyo sí es bastante poco claro, o sea, tiene mucho gris. ¿Por qué? Porque también si uno piensa de una perspectiva más normativa o identitaria, si tú vuelves a una familia que está altamente involucrada en delitos, te puede dar apoyo instrumental, pero puede que ese apoyo emocional esté vinculado también a una mantención en el mundo del delito, ¿no? Empleo es y ha sido siempre uno de los factores fundamentales. Si tú preguntas, incluso desde una perspectiva como de política pública, ¿cierto? De personas que trabajan en la cárcel o en gendarmería, es uno de los factores centrales. La literatura del desistimiento habla del empleo como un punto de quiebre en los abandonos de las conductas delictuales y también como un elemento clave en el momento de salir en libertad. Aún así sabemos que en la literatura de reinserción lo que predomina en las personas que salen en libertad es el desempleo o el subempleo. En los datos del estudio nuestro de mujeres, un 60% de ellas reportaba no tener empleo cada mes durante el primer año, ¿ya? Y la mayoría de quienes accedían a empleo son empleos informales y por cuenta propia, o sea, venta en la fecha. O sea, nosotros en el estudio que hicimos con Sebastián Daza y Ignacio Borges, empleo, el tipo de empleo es venta de agua en la esquina, ¿ya? Pero una señal de inserción en un mundo formal, que de alguna manera no te entrega rutina, te entrega posibilidad de cambio identitario. Otro elemento fundamental que está recién apareciendo más fuertemente en la literatura de desistimiento, de la mano de Link, y en la literatura de reinserción es la salud.
bueno, la Asociación Chilena, o sea, Norteamericana de Ciencia habla de un bienestar general. Bienestar está vinculado directamente con tu autopercepción también de qué también te sientes. Y sabemos que la salud física o mental puede generar barreras para tu día a día, desde tomar la micro, ¿cierto? Y buscar empleo, por lo tanto, hasta tu interacción con otros. Puede interceder en esto. Y por último, otro elemento que consideramos que estaba muy fuertemente presente en la literatura, sobre todo asistimiento, es la participación en actividades prosociales. Y acá cito a Maruna, por ejemplo, que habla de esta idea de generatividad. Las personas que abandonan el delito suelen tener narrativas donde plantean la necesidad de ayudar a otros, ¿ya? Una vez que yo salí, yo quiero también ayudar a otros en ese proceso. O Fergus McNeil habla de que el proceso de abandono del delito tiene distintas etapas. El primero es un cambio de conducta, que muchas veces incluso involuntaria. Puede ser porque tienes una nueva pareja o tienes un trabajo y dejas de realizar las mismas actividades que realizabas antes por control social o otros factores, pero después esto implica un cambio identitario. Yo no me veo a mí mismo como alguien que delinque, sino que como una persona que trabaja, por ejemplo, o un padre de familia, una madre de familia. Y la última etapa, va a decir Fergus McNeil, es la etapa de pertenencia a la comunidad. A mí se me reconoce como parte de una comunidad. Yo pertenezco a esta comunidad que me reconoce como su ciudadano. Entonces, esta idea de participación en actividades prosociales de alguna manera nos podría estar indicando, ¿cierto?, un mayor compromiso en este proceso, un mayor avance en el proceso de abandono del delito. Ahora, estos ámbitos están claramente interconectados y en la misma forma que yo los presentaba, quedan así, ¿cierto? La vivienda es fundamental para buscar empleo, porque si tú no tienes dirección, ¿dónde mandas a quién, dónde te llaman, ¿cierto? ¿Dónde te mandan de vuelta la información? O el tema de barreras de salud con empleo. O sea, no es como que uno diga, ok, basta con, necesitamos cambiar, dejar reincidencia y pensar que otra cosa nos puede ser indicador de reinserción, sino que tenemos que reconocer que hay una interconexión entre estos distintos ámbitos, y que finalmente la relación de uno va también a afectar, o sea, el éxito en uno de ellos puede afectar el éxito en otro. Y tenemos que ser cuidadosos de no caer en la misma crítica que le hacemos a la reincidencia. ¿Es binario o no es binario? ¿Tengo empleo o no tengo empleo? ¿Tengo apoyo o no tengo apoyo? ¿Cómo definimos el tener o no tener? Sino que hay más variación y heterogeneidad en ese proceso y hay interconexión entre los distintos elementos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este estudio. Es un estudio básicamente de tratar de avanzar en una forma de medir reinserción exitosa más allá de la reincidencia, ¿ya? Si queremos efectivamente salir de la reincidencia, si no, del factor dicotómico, tomar en cuenta que hay cambios que ocurren en el tiempo, parte de la literatura de asistimiento, y que hay otros elementos que tenemos que considerar, ¿cómo podemos hacer eso? Y lo que hacemos es partir por mirar cómo se manifiesta descriptivamente este éxito si miramos distintos indicadores, como los que ya había comentado. Y lo segundo, cómo conversan esos distintos indicadores cuando consideramos también el delito como parte de uno de ellos. Indicador de éxito en un ámbito, ¿también implica mayor probabilidad, menor probabilidad de reincidencia o no? ¿Ya? ¿Es dicotómico? Efectivamente, hay como overlap entre esos factores. Los datos que vamos a usar son datos de un estudio de reinserción relativamente reciente, la mayoría de los datos de estudio de reinserción son previos a esto, recogido en Estados Unidos al inicio de los 2000. Esto sale como consecuencia de un interés del gobierno federal norteamericano de medir la eficacia de los programas que están implementando. La muestra es una muestra, de hecho, de serious offenders, o sea, son personas que tuvieron una condena por un delito severo, no por un delito menor, y que se sigue en 3 mediciones a lo largo del tiempo, en una entrevista de línea base, 3, 9 y 15 meses, en 12 ciudades, 12 estados de Estados Unidos. ¿Okay? Nuestro foco va a ser en este periodo, porque nuestro foco en el post-egreso, ¿cierto? No me importa lo que ocurrió previo, yo quiero saber cuáles son los indicadores posteriores, y lo que pusimos como requisitos que tenía que haber contestado al menos 2 de las 3 horas para poder estar en la muestra, y esto nos da, como buen estudio de reinserción, pueden mirar la caída en el N de 2000 a 1200, eso se llama atrición, y es lo que ocurre en este tipo de estudios donde la población es difícil de seguir, y acá tenemos efectivamente una atrición de casi o sea, estamos considerando la mitad. Nuestra muestra inicial nunca es esta, es solo quienes participan después, pero igual es un porcentaje menor. Según los autores del estudio, y un poco lo que vemos también descriptivamente en nuestros datos, no hay grandes problemas de selección
yo siempre voy a poner un asterisco acá porque tengo mis serias dudas, pero en el fondo que esta adhesión no tiene grandes problemas de adhesión, pareciera ser relativamente random en términos de agua. Indicadores son los que, ya por algo les presenté eso, son los que llegamos de consenso, pero obviamente estamos restringidos acá por lo que los datos miden, ¿ya? O sea, vamos a mirar 5 indicadores que no son delitos y vamos a mirar delitos. 6 indicadores en total como fundamentales para poder entender el éxito en este proceso. Primero es estabilidad residencial, y los codificamos todos como señal de éxito, salvo, vamos a decir, barrera y delito. Estabilidad residencial, que finalmente se define a toda persona que ha tenido solo un cambio y no vive en una vivienda precaria, ¿ya? Porque puedes haber tenido un cambio, pero estar viviendo en un hogar, ¿ya? O estar viviendo en un hospital. Eso no consideraríamos que es éxito. Claro, no te estás moviendo, pero sigues en una vivienda altamente temporal. Apoyo instrumental, usamos una escala de apoyo solo instrumental, no emocional. Y consideramos que no basta, da lo mismo que sea de familia o de quien sea, lo importante es tener a quien acudir que te pueda cuidar al niño mientras trabajas, y si tú buscas empleo, o quien te puede dar una mano en la búsqueda de empleo. Entonces, familia o amigos combinados en una escala de apoyo instrumental. Continuidad laboral, reconociendo el hecho que gran parte de esta población acceder a empleo es difícil, pero mantenerse en empleo también lo es. En vez de considerar si no trabaja, consideramos una medición de continuidad. O sea, si el 50% de los meses entre horas declaraste haber estado trabajando. Tenemos un indicador de barreras de salud, que es el autorreporte de las personas sobre si tienen barreras físicas, de salud física o mental, que les interfieren en su día a día. O sea, no pueden hacer cosas que les hubiese gustado hacer en función de sus barreras de salud. Esto es totalmente de percepción, pero también incorpora una medición de si es que consideras que no puedes trabajar por tus problemas de consumo de droga. Acá hago el asterisco, no hay mejor medición de droga, hay consumo, pero el consumo por sí mismo no significa un problema o no, pero sí acá hay una barrera claramente asociada a salud. Por mi consumo no puedo trabajar. Tenemos un índice de involucramiento en actividades prosociales, que involucra desde votar hasta participación en junta de vecinos o en la iglesia, como un índice general que va de 1 a 7, muy pocas tienen 7, muy pocas salen del 1 o 0. Y por último, una escala, medimos delitos en base a autorreporte, o sea, si reconocen haber cometido un delito o no, que es lo común en temas de criminología cuando no tiene datos de encuesta, y usamos una variable de variación. ¿Cuántos tipos de delitos reportados en el último periodo? Que según la literatura criminológica, un buen proxy de frecuencia en esta ocasión, y era la mejor variable que podíamos tener. Puedo volver a esto, acá están los descriptivos. ¿Y cuál es la estrategia analítica? Estoy preocupada por la hora. Es un modelo de trayectorias múltiples. Y esto es como la parte de propuesta de metodología que consideramos que puede ser interesante si es que queremos medir el éxito de manera más compleja. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Alguien conoce acá el modelo de trayectorias? Obvio que sí. Fuera de Cristóbal, la de Vivi también. Yo creo que es un modelo sumamente poco usado en sociología, lo comentábamos con Matías, muy utilizado en criminología y en medicina y en salud en general. Cuando la Vivi tenía el núcleo milenio en LIF, trajimos a un profesor que presentó este modelo, ¿cierto? Pero entonces déjeme hacer como un pequeño paréntesis nomás de introducción como al modelo, porque lo que hacemos es una extensión del modelo original, pero para entender un poco los beneficios que tiene el modelo en sí mismo, ¿ya? El modelo de trayectoria surge de la discusión que se dio en la criminología en los años 80-90 sobre la edad curva delito, ¿cierto? Esta alta correlación que existe entre la edad y el delito, y la idea de carreras criminales. O sea, que las personas el delito funciona como un empleo y hay carreras que difieren en esa trayectoria futura, ¿cierto? Y nosotros sabemos, todos los que han tenido un curso de criminología, conocen que existe una alta correlación entre la de delito, donde el delito tiene una conducta que ocurre principalmente durante la adolescencia y adultez temprana, y las personas suelen abandonar el delito a medida que pasa el tiempo, a medida que envejece. Esta curva la vemos en distintos contextos. Estos son datos norteamericanos, estos son datos chilenos, es exactamente la misma curva, lo vemos en distintos géneros, lo vemos en distintos tipos de delitos, con ciertas variaciones. Hay quienes dicen distintos tiempos, o sea, a través de los años. Hoy en día yo creo que es más cuestionable, pero así ha sido hasta hace pocos años atrás. Hay una alta correlación. Sin embargo, una curva de este tipo, que son datos agregados, cuántas personas son arrestadas cada año por edad, ¿cierto?, puede esconder
diferencias. Por un lado, no te permite distinguir, por ejemplo, entre prevalencia o incidencia. ¿Son muchas personas que están delinquiendo? ¿O es un grupo pequeño de personas que sabemos que el 6% comete responsable del 50% de los delitos, que es lo que estamos observando acá? Y esto de hecho es la teoría que se propone en los años 90 también de Terry Moffitt. Quizás lo que vemos en esta curva es una combinación de dos grupos distintos. Uno que permanece de manera constante delinquiendo altamente en el tiempo y otro que delinque solo durante la adolescencia de manera muy pequeña. Pero en un promedio eso no lo podemos ver, porque el promedio te esconde justamente la heterogeneidad de ese tipo de grupos. Y lo que hace Dan Negen en los 90 es proponer esto con Land. Land queda como abandonado porque Negen ha seguido trabajando sin parar en modelo de trayectoria, ¿o no? Land nunca nadie más lo nombró. Y en la inspiración del paper, en el paper original es la inspiración, ¿verdad? Dan Negen dice, ok, una forma, si nosotros reconocemos que la criminalidad es una variable que no podemos medir, vemos delitos, pero hay una tendencia hacia la criminalidad que no observamos, y que tiene, por ejemplo, esta distribución continua de tendencia, uno se puede aproximar a una distribución continua a través de grupos dentro de la población, que tienen como una trayectoria diferente y una proporción dentro de la población que difiere. Entonces, lo que hacen es proponer un modelo que permite aproximarse a esa distribución que no conocemos, no observable, a través de grupos dicotómicos de la población. Y lo que tú obtienes finalmente con un modelo de trayectoria son resultados de este tipo. Esto es pura descripción de datos que permite recoger heterogeneidad, ¿ya? Estos son datos autorreportados de delito entre los 13 años y los 23 años, a una cohorte de jóvenes de octavo grado de Rochester, New York, que se siguen en el tiempo, y tú ves que hay distintos tipos de trayectorias a lo largo del tiempo, ¿ya? Tienes efectivamente un grupo de jóvenes que nunca se involucran mayormente en delito. Son un cero constante en participación y en incidencia. Tienes otro grupo, por ejemplo este, que tiene el patrón que ya vimos de la curva, ¿cierto? De manera clara durante la adolescencia, pero que cae a lo largo del tiempo. Pero otros que son menos pronunciados, esta misma curva pero menos pronunciados. ¿Qué es lo que te quiere decir un modelo de trayectorias? Hay heterogeneidad en la población. No es tú tienes el gen, no tienes el gen. Acá tenemos una conducta que tiene manifestaciones diversas. Y esas manifestaciones diversas tenemos que poder entenderlas y describirlas de mejor manera, ¿ya? Sí. ¿Cuál es el proceso para identificar estos grupos? Son Maximum Likelihood, y tenéis, o sea, el proceso en ese sentido, sí. Maximum Likelihood, y te asume no paramétricos, en el fondo. Como que te permite que los datos, es totalmente, y esto es una de las limitaciones, es que depende de los datos que tú tengas. O sea, la pregunta central de lo que yo les voy a mostrar ahora es ver si estos patrones que nosotros identificamos permanecen en otras muestras o no, ¿ya? Tiene una serie de ventajas, sí. Lo que te entrega finalmente es tres resultados clave. Uno, los parámetros de las curvas de cada uno de los grupos. Entonces cada grupo tiene un intercepto y una curva posible, ¿cierto? Que puede ser de hecho lineal, uno podría decir solo aumenta en el tiempo, solo disminuye en el tiempo, la mayoría de los casos no lo es, o cuadrática o cúbica a lo largo de cada uno de estos grupos. Y cada grupo va a tener su intercepto y su parámetro de curva. Lo otro que te entrega el modelo, esto permite como avanzar en relación a modelos previos que existían en la época, es que te da la proporción de la población que pertenece a cada grupo. O sea, yo puedo saber que este grupo, y acá no está reportado, de hecho, es un 5% de la población. Que su patrón de datos de delito en el tiempo se puede resumir con esta curva. Aquí tiene variación entre grupos en los parámetros y lo último que te entrega es la probabilidad de asignación de cada individuo en tu población a cada uno de los grupos. Si tú eres Mauricio Buca, me falta un lápiz, pero eso no es necesario acá, y tus datos, si yo te pidiera tus datos son así, ¿cierto? Yo esperaría que tu probabilidad de asignación en esta curva sea casi 0.9, porque no hay otra ninguna que se te acerque. Pero obviamente, si yo estoy acá, obviamente esta soy yo y este es Mauricio, mi probabilidad de asignación va a diferir entre los distintos grupos que yo estoy observando. Y esa probabilidad tú la puedes usar después para ponderar con el resultado final, ¿ya? De nuevo, no lo puedo explicar de la misma manera que nos explicaron a nosotros, claramente que no. Tiene la ventaja de poder describir heterogeneidad.
Y la verdad es que el modelo se ha usado para testear teorías como la de Terry Moffitt que yo mostré, pero sobre todo para dar cuenta de conductas que son heterogéneas, donde el 0,1 no es suficiente y que no le exige al investigador decir, ok, en verdad, si es más de 10 es muy alto, si es entre 5 y 10 es medio. No, acá dejas que los datos te indiquen el modelo. Hay una serie de limitaciones, unas data driven, o sea, depende de la muestra que estás usando, cuáles son los resultados. La segunda, que es el gran como discusión en la criminología, es que la gente tiende a reificar estos grupos, como que se extieran en la población y no reconocer que una descripción útil de los datos que tú estás observando. Este modelo de trayectoria ha sido expandido en múltiples niveles, o sea, uno puede usar covariables para predecir, etcétera, etcétera. Pero hay dos extensiones que me parece que son interesantes. La primera es el modelo de trayectorias duales, que estamos trabajando con la Josefina Rivas y con la Andrea. Josefina hizo su tesis de magíster usando este modelo, que te permite vincular dos trayectorias. En general se usa para medir, por ejemplo, comorbilidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener altos niveles, una trayectoria de aumento, por ejemplo, de salud mental, si es que tienes una trayectoria de alto consumo de drogas? Esa es una pregunta empírica relevante y te permite vincular dos trayectorias de conducta vinculadas, pero no igual. El segundo, que es lo que vamos a hablar ahora, es un modelo de trayectorias múltiples, que lo que hace es estimar estos grupos a través de clústeres de individuos en la práctica, a partir de las trayectorias de distintos indicadores. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Como esta solo mide delito, lo que hace el modelo de trayectorias múltiples es combinar clústeres a partir de trayectorias de distintos. Por trayectoria me refiero a la evolución de datos en el tiempo, ¿cierto? La evolución de una conducta en el tiempo, que puede ser decreciente, pero en algunos casos podría ser de aumento. Por ejemplo, si uno empieza en empleo, uno podría ser a una trayectoria de mayor continuidad laboral, sería una expectativa que podríamos tener. Y lo que hacemos es identificar clústeres a partir de los distintos indicadores que vamos a ver. El modelo de trayectoria tiene una serie de beneficios en esto. Lo primero es que también tiene la flexibilidad que podéis modelar trayectorias de acuerdo a cada outcome con el modelo adecuado a su función de distribución. O sea, en el fondo, si la variable es dicotómica, continuidad laboral, si no, ¿cierto? Yo puedo hacer un logit para esa variable, pero puedo hacer un modelo continuo, un zip, por ejemplo, si tuviese cantidad de recursos. Entonces, modelo cada uno con la función adecuada de acuerdo a su distribución y se selecciona a través de un proceso como constante de donde tú vas aumentando la cantidad de grupos y corriendo el mismo modelo, aumentando la cantidad de grupos. Eso significa que cada nuevo modelo está anidado en el anterior, es más complejo del anterior, ¿cierto? Pasas de 2 grupos a 3 grupos, etc. Y los puedes ir comparando en base a una serie de indicadores como el BIC y otras variables para poder seleccionar cuál es la descripción que mejor se ajusta a tus datos. Estoy tratando de ajustar el modelo a mis datos. Entonces, lo que hacemos en este paper es correr el modelo de trayectorias múltiples y después hacer una mini descripción de cada una de esas trayectorias. O sea, de nuevo, el objetivo es descriptivo. Si queremos entender éxito más allá de reincidencia, ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles son los indicadores y qué es lo que vemos al poner todos estos indicadores en una misma juguera? Pero con el beneficio, en este caso, de poder tomar en cuenta que las cosas cambian en el tiempo y que hay heterogeneidad en los patrones de inserción, algo que la literatura también nos dice. La gente, tú no puedes distinguir empleo, trabaja si no, hay trayectorias de aumento, por ejemplo, de continuidad laboral, otras que muestran declive en continuidad laboral. Esa distinción podría ser clave si estamos pensando en el éxito de manera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo hablo rápido y... Lo que obtenemos como mejor fit, mejor resultado de ajuste al modelo son un modelo de 4 grupos. Esto lo hacemos comparando, de nuevo, ya dije BIC, pero también viendo que tenga probabilidad de clasificación de en promedio 0.8, de nuevo, la misma lógica de que Mauricio estaba en el link de arriba, qué probabilidad tiene efectivamente que cada uno de estos grupos represente, ¿cierto? O sea, ajuste de manera bien con las personas que están adentro. El otro elemento es que sea teóricamente relevante, que uno vea diferencias que sean sustantivas, basar la teoría entre los distintos grupos, y les voy a mostrar uno de esos casos. Y el último consejo que te da Negan es que sea parsimonio, y la verdad es que con una muestra de 1200 casos la parsimonia es relevante. Con 200 no sería ni siquiera posible llegar a 4 grupos, pero es relevante
como lo más simple que te dé información teórica. Un poco, entonces, hay un cierto dejo, que es cierto, yo lo reconozco, yo uso harto modelo de trayectoria, de como, ¿cómo decir esto? Como de ojímetro en esto, ¿no? Andrea, tu impresión, como que uno sabe cuando tú vas jugando con un grupo más, y vas viendo el BIC, sí, pero el BIC te dice hasta cierto punto, ¿cierto? Todo lo demás, hay un dejo como de comprensión de cómo el modelo funciona. Déjenme mostrarles los resultados que tenemos, y esto obviamente se ve enano. Estabilidad residencial, soporte, apoyo instrumental, continuidad de empleo, barreras de salud, involucramiento en actividades prosociales, estoy mostrando ahí, y delito, ¿ya? Tenemos un primer grupo que, si lo ven bien, podríamos llamar un grupo de éxito, ¿cierto? Si consideramos solo reincidencia, no reincide, básicamente. Es muy bajo reincidencia, les voy a decir, no es cero, ojo, es bajo en relación. Tiene relativamente alta estabilidad residencial, vamos a ver después, sobre todo al comparar con los otros grupos, aunque declina un poco en el tiempo, una continuidad laboral que mejora, o sea, buena señal, ¿cierto? Cero apoyo, cero participación en actividades prosociales, pero en todos los otros indicadores uno podría decir un grupo exitoso, ¿ya? Este grupo se compone en torno a un 30% de la población y es nuestro grupo número 1. No le pusimos título, porque en general uno de los desafíos que tiene esta metodología es que uno le pone como un título, ¿cierto? Adolescent Limited Offender. Y eso es parte de la crítica a la reificación. Acá yo hablo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Básicamente lo que veo. El grupo 2 es casi igual que el grupo 1 y es un cuarto de la población, de la muestra. Pero se diferencia de manera muy clara en esta variable de involucramiento en actividades prosociales. Uno puede decir, ya, a nivel general, tenéis mismo nivel de estabilidad residencial, también cae con el tiempo. Este es el grupo que tiene menor, que es súper interesante, apoyo instrumental, a pesar de tener mejores indicadores en todos los demás. Tiene muy bajas barreras de salud, tiene casi cero delitos, de nuevo no es cero, ya les voy a comentar, pero tiene mucha participación, es el único grupo, y aquí hago como el spoiler, que manifiesta alto nivel de participación, incluso creciente en el tiempo en actividades prosociales. Quizás por lo mismo falta de soporte instrumental, ¿no? Bueno, eso es como parte de la discusión que tratamos de hacer. Estarán buscando cierto apoyo en la iglesia, por ejemplo, dado que no tienen lo otro, ¿cierto? O quizás su apoyo es realmente como más, un apoyo puede tener una familia muy involucrada en delito, y dado que la necesidad de moverse afuera implica un abandono de esas redes sociales en función de actividades más avanzadas. O, volviendo a la literatura de asistimiento que ya comentaba, esto es como el ejemplo para nosotros teóricamente más interesante, esta distinción entre el grupo 1 y 2, de esta idea de belonging que habla Pergus, McNeil, o de la generatividad de Maruna. O sea, claramente vemos un grupo que es similar en todos los otros indicadores, pero hay uno que podría ser que estuviese más avanzado en su proceso de asistimiento si lo medimos como el último paso, ¿cierto? La idea de dar de vuelta, de entregar de vuelta. ¿Qué tan grande era el grupo 1? ¿Ah? ¿El grupo 1 qué tan grande era? 30%, el grupo más grande de hecho. Lo que es interesante sí es que cerca de, y tengo el porcentaje anotado por ahí, 30% de este grupo y 40% de este grupo comete al menos un delito durante el periodo posterior al egreso, ¿ya? O sea, estamos hablando de nuestros dos grupos de éxito. Un tercio de esas personas en cada uno de esos grupos las habríamos considerado fracasos si nuestra definición de éxito solo se basa en reincidencia, porque reincidieron. Trayectoria baja, pero 0-1 reincidieron. ¿Ya? Y esto es un poco para reforzar la idea de que es una variable realmente limitada para medir el éxito de manera más amplia. Este es mi grupo favorito, en parte porque es un grupo que a mí me parece muy claro cuando analizamos las trayectorias laborales de mujeres que salen en libertad en Chile, y de hecho, me adelanto, pero este es el grupo que tiene mayor participación de mujeres, ¿ya? O sea, mayor porcentaje de mujeres se clasifican en este grupo. Este es un grupo que, según nuestra variable reincidencia, es exitoso. 0 delito, o muy bajo, ¿cierto? Una trayectoria bajo delito. Pero miren los otros indicadores. Tiene casi 0 estabilidad laboral. El grupo con menor estabilidad laboral tiene enormes barreras de salud, físicas, mentales. No sabemos bien la distinción acá porque están agrupadas en un solo indicador. Está como uno de los desafíos. Uno podría querer abrir cada uno de estos indicadores en más indicadores. Pero claramente, inestabilidad residencial, que es un poco más alta que las otras porque tiene menor estabilidad residencial, ¿cierto? Y que cae también de manera abrupta, sí tiene instrumental support, o sea, tienen apoyo. Está la pregunta en el estudio que nosotros hicimos de trayectorias laborales posteriores,
en un momento conversamos con Pato también, ¿cierto? Había un grupo de mujeres que no trabajaban y delinquían. Y la gran pregunta para mí es, ¿cómo llegan a fin de mes? ¿De qué viven? Y pareciera indicarse que efectivamente parte de lo que viven es del apoyo de otros, del apoyo familiar que te libera, ¿cierto?, de trabajar, pero también te libera de delinquir. Pero la pregunta que a mí me surge es como, ok, este es nuestro grupo exitoso. ¿Exitoso? ¿Podemos llamar éxito a este nivel de aislamiento o desintegración, de fondo, en otros ámbitos de la vida? Es poco probable, ¿cierto? Y finalmente el grupo 4, el grupo altamente vinculado a un delito, de residentes activos, podríamos decir, una trayectoria incluso de aumento del primer tiempo al segundo tiempo de medición en el tiempo, una estabilidad posterior, bajo esta estabilidad residencial, razonable, en parte por su involucramiento delictual. Esto implica que muchas de ellas terminan, mi sesgo siempre de género, pero muchas de ellas terminan en la cárcel, efectivamente, entonces eso podría estar explicando esta caída, ¿cierto? Una caída, y esta es la ventaja de verlo dinámico, no es que tengan bajo participación en trabajo, sino que es una decreciente participación, estabilidad laboral, y que va asociada con este aumento en delito, pero un grupo que compone 20% de la población, de nuevo, acuérdense que es una muestra de alto compromiso delictual, de personas que estuvieron condenadas por delitos severos, y este es el grupo que sería considerado no exitoso en todos los ámbitos, ¿cierto? O sea, no en delito, pero también en todos los ámbitos. Esto es cualquier delito. Sí, el último. Este indicador es Variety Score, es la cantidad de delitos que he cometido. Está modelado como un SIG, de hecho. Como de 0 a 7. Quizás sería como interesante incluir una categoría que sea como cuántos delitos de mayor o igual gravedad que lo anterior, súper buen punto. Porque fue condenado originalmente. Hay un desafío acá. Tenemos acá la descripción de perfiles, pero es que uno podría pensar, cada uno de estos, a mí me gustaría saber lo previo, ¿cierto? ¿Cuánto hay pero eso es otra pregunta empírica, distinta a la del paper, es decir, cuánto de selección o estabilidad hay por ejemplo, en la participación laboral en relación con tu periodo precárcel, que sabemos que hay una tendencia hacia la continuidad. O sea, claro, si uno va a desistimiento, podría pensar a Andrea. Sí, o sea, me comentaba esto, pero miraba las predicciones y pensaba cuánto, o sea, si este tipo de modelamiento uno lo podría de alguna manera vincular con el dual trajectory, en términos con el pre-post, ¿cierto? Sí, porque sí. De alguna manera uno intuye que muchos de esas trayectorias que uno ve en los otros indicadores vienen de antes. Ahora tendríamos el desafío, nosotros con Andrea, el paper con la Josefina va a explicar, es con datos administrativos que tienen un pre y un post cárcel, pero la idea es que tenemos información en años anteriores y posteriores. Acá tú lo máximo que tienes es una foto al momento de salir sobre su experiencia previa. Podríamos mirar tipo de delito, pero no trayectoria, claro, no tiempo. Y de hecho, una de las limitaciones, acá me adelanto, tenemos solo 3 puntos de medición. El modelo de trayectoria no es suficiente para correrlo, sí. 3 es lo mínimo. Con 2 tú solo puedes crear una línea, no hay curva posible, ¿cierto? O sea, es hacia allá, hacia acá, hacia allá. Es todo. Acá podemos hacer eso, pero más tiempo te permitiría ver más dinamismo. O sea, lo más probable es que esto simplifique demasiado lo que ocurre si uno tuviese 3 años de seguimiento. Entonces, sí, uno podría vincular un modelo, no existe, pero teóricamente podría. Dan Negen ha usado esto como para medir comorbilidades de riñón, más no sé qué, o sea, en temas de salud se ha usado un montón, como indicador temprano de emergencia, por ejemplo. Pero Cristóbal y Vivi, yo no he terminado todo. No, tengo una duda respecto a la variable estabilidad, a la categoría estabilidad residencial. Ya. ¿Tú dijiste eso más precariedad o...? Es un 0-1. ¿Es solo 0-1? Es 0-1. Ah, ya. Donde el 1 indica que no te has cambiado desde la última medición, y esa última medición ya son 3 meses, 6 meses estoy calculando, o 9 meses, pero además no vives en un lugar precario. O si no te vas al solo mirando las curvas son todas parecidas. Súper estable. Pero puede ser que te cambiaste a un lugar mejor. Ya, súper buen punto. Intentamos de hecho hacer un 0-1-2, pensando en que movilidad es posible en la medida que sea un mejor lugar, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que eso como sobreplanteaba el éxito donde no existía. Sí, uno de los desafíos que lo planteamos como uno pudiese querer hacer, de nuevo, este mismo modelo, dentro de cada uno de estos indicadores, que ganas de correr distintos indicadores de estabilidad residencial para ver cuál es más predictivo, ¿cierto?, de otro factor posterior.
porque acá lo estamos usando para escribir, uno podría usar esta misma historia para predecir algo en el futuro, ¿no? Entonces, No sé si, es que me imagino que si esto es como drogas, que no me gusta tanto de drogas, en el fondo tampoco es que necesites tanto rato para después, porque en el fondo la acción está al principio. Eso es mi pregunta. En el fondo, los estudios más largos de lo más simple, del personamiento, por favor, ¿sí? ¿no tienden a pasar al principio? Sí, de hecho, el 70%, espérate, en delito, no sabemos los otros. El 70% de las personas vuelven a delinquir dentro de los primeros 5 años, 50 los primeros 3, el 50% de ellos durante el primer año. El dato autorreportado, de hecho, yo ahí me voy a reinserción nuestro, mujeres, el 50% reincide, comete un nuevo delito en los primeros 12 meses, de los cuales el 30% ocurre el primer mes. Ese es el nivel de concentración. La literatura plantea que después de 7 años tu nivel de riesgo de cometer un nuevo delito es el mismo que una persona en la población general. Es como lo que se llama como la idea de redemption. A cierto nivel uno debería olvidarse los antecedentes porque tu nivel de riesgo es demasiado bajo. Y lo otro Pero los otros factores no lo saben. Lo que tenía acá es como por ratón la última medida. Eso No, es autorreporte. autorreporte. Y no es como en cualquier cosa, o sea, como esta sumatoria de tantas cosas, pero no es necesariamente estoy con un proceso judicial abierto o volviendo No, a casa. es autorreporte del delito. Yo, en todo caso, en términos de reinserción, yo soy fanática del autorreporte. Creo que dice mucho más que el contacto con el sistema por múltiples razones que me encantaría entrar en... Podemos discutir, ¿cierto? O sea, uno, porque tenía ciertos tipos de delitos más que otro. Dos, porque sabemos que hay sesgo en el, como enforcement del sistema de justicia. Entonces hay ciertos grupos que tienen, sobre todo en el caso norteamericano, uno podría decir menos el chileno, si era afroamericano tiene más probabilidad de caer acá. Hay estos autorreportes. Eso es lo que realmente están haciendo. ¿Termino y seguimos pregunta o estamos más? ¿Alguien tiene preguntas sobre la trayectoria? Tengo dudas sobre Dale. específicamente la variable de las barreras de salud. Sí. Específicamente el grupo 3 no tiene que ver con la baja en la comisión de delitos o el autorreporte de Súper buen delitos, punto. barreras para Obviamente, comisión de delitos. de hecho lo comentamos también de esa manera, lo interpretamos. O sea, en el fondo la barrera para hacer tu día a día es una barrera para trabajar, pero obviamente es una barrera para salir a delinquir. Claro. Como el cuidado de hijos puede ser. Ahora que hicieron en economía en la Chile, que mira justamente eso, uno durante el periodo justo post nacimiento del hijo, las mujeres dejan de salir, dejan de delinquir porque también es un tema de restricción. Sí. Y yo creo que el tema de salud, ese punto es fundamental. Pensando también en la profundización de patología en la cárcel. Sí, sí. Ya Pero, ves que- sí, estaba la Matilde. Pero, Pedro, déjame terminar quizás y Ya. preguntamos, era solo, aquí lo que hacemos es describir, ¿cierto? Netamente con, obviamente el grupo 4, que es el grupo de mayor compromiso intelectual, su trayectoria coincide con lo que sabemos en la literatura, edad y antecedentes previos, tu historia predice tu futuro, tu conducta pasada, el gran predictor de tu conducta futura, aunque hay cambios, ¿cierto? Se vemos esa concentración. Lo segundo a destacar es la mayor participación de mujeres, que ya la dije, en el grupo 3, que es el de mayor barreras de salud, de hecho, y menor participación. Pero nada, o sea, hacemos un mini descriptivo con variable acá. El gran desafío fue como qué variables entran. Hicimos demográfica y de historia, porque obviamente todos queríamos saber más bien, y el reviewer, como por qué no estaba matrimonio, si tiene hijos, no sé qué. Sí, porque cuándo termina, ¿cierto? De la historia previa, pero eso es como el paso, el primer trabajo, no mucho mayor. Ya. Pequeño comentario muy chico. A ver, voy a decir. Que, o sea, sería como, por ejemplo, ahí obviamente son mucho más hombres. Entonces quizás sería más notorio para Acá tenía el total, sí. reportar desviación respecto de Del promedio. del promedio global. Claro, sería mucho mejor. Claro. Ahora, lo que sí tiene esto, los dos grupos de mayor éxito, aunque esto no es causal, de nuevo, en ningún caso, tienen una cierta mayor participación acuérdense que los datos fueron recogidos para medir la efectividad de una serie de programas que estaban siendo implementados por el gobierno federal y esos tienen mayor participación en eso. Ahora, habría que ver las trayectorias previas para poder saber si efectivamente cómo fue la selección de los participantes de ese estudio. Déjenme solo concluir con un par como de reflexiones. O sea, el primer resultado obvio, creo yo, es que los datos como confirman esta idea de que descansar en la definición de éxito únicamente como reincide, no reincide, de manera dicotómica, parece ser bastante débil, incluso en una muestra de serious offenders, ¿no? Donde vemos trayectorias bastante diversas entre quienes salen en libertad y también vemos de manera clara esta como liminalidad que existe en el mundo convencional, no convencional, sobre todo durante el proceso de abandono del delito. Y acá yo creo que hay dos ámbitos de crítica. Lo primero es la idea de éxito entre aquellos que tienen cierto nivel de delito, como grupo 1 y 2, pero también la idea de éxito en quienes no tienen delito, o
bajo nivel de delito, grupo 3, pero tienen claramente pésimos indicadores de integración social en un sentido de nuevo, reconociendo que no hay definición, pero en un general well-being, así como percepción general de bienestar, claramente no están indicando eso y aún así lo estaríamos clasificando como exitosos en ese proceso. Obviamente de esto surgen miles de preguntas, para mí, por lo menos como de seguimiento de investigación. Lo primero es por qué algunas personas avanzan en una trayectoria de éxito versus otra, o por qué estos mismos como recaídas, ¿cierto?, en delitos, ya dijimos que el 30 o 40% del grupo 1 y 2 tiene algún delito, logran después permanecer en una trayectoria de abandono y otros no, ¿cierto? Que hace que este como relapse, esta recaída, te cambie de trayectoria, te mantenga en una trayectoria de mayor integración. El segundo resultado, como importante, creo yo, es que esta idea de que hay distintas trayectorias de integración social y que en el fondo un promedio esconde un montón de diversidad. Y vemos patrones distintos en términos de éxito, ¿cierto? Y lo que es interesante es que no vemos ningún indicador clave. Que uno diga, ya, cambiamos reincidencia por trabajo. ¿Listo? Sacamos el problema. O sea, cambiamos la medición y miremos otra medición. No parece haber uno que tú digas permite distinguir perfectamente. Sí es claro que algunos de ellos son bastante limitados. Apoyo instrumental. Nos dice poco. ¿Ya? No nos dice muy claramente quién le va mejor y quién le va peor. Hay otros que dicen un poco más, la continuidad laboral. Sí, pero no parece ser único. Y lo que sí se indica es que todo apunta a que el éxito sí depende de una acumulación, de una trayectoria hacia el avance, ¿cierto?, al interior de cada ámbito o dominio, pero también a través de los distintos dominios, esta idea de acumulación, lo que la literatura llama el efecto Mateo, ¿no? Muy bíblico la referencia. Estamos en la católica, se puede hacer este efecto bíblico, la mayoría de ustedes saben lo que es, probablemente no, pero esta idea de que quien tiene más se le da más. Entonces, si te va bien en uno, te va bien en otro. Si tienes estabilidad residencial y tienes apoyo instrumental, tienes más probabilidad de tener empleo. Se pareciera haber una idea de acumulación que yo creo que hay que trabajar más en esta materia. Y lo último, y que va asociado a esto, es que podría ser clave si es factible avanzar a una mejor definición o más clara, al menos, de lo que llamamos éxito o éxito en la reinserción. Y esto es algo que se discute, esto suena como, modelo de trayectoria, cualquier cosa. Las personas que trabajan en el sistema de justicia lo saben bien. Esto es una discusión constante en las personas que trabajan y intervienen en gendarmería hoy en día. ¿Cómo definimos el éxito del proceso? Porque la política pública descansa en reincidencia, pero percibimos que hay algo más que hay que dar cuenta de, ¿cierto? Que la ausencia de delito no es sinónimo de éxito en términos de integración. Entonces, obviamente, hay un desafío en avanzar a una mejor definición. ¿Cuáles son los ámbitos relevantes? ¿Cuál es la definición real de integración social? Y lo segundo es cómo lo medimos. O sea, la propuesta nuestra es una metodología que yo creo que permite, como pocas otras, avanzar en esa dirección, de medir de manera multidimensional y considerando heterogeneidad y cambio de manera dinámica, ¿cierto? No es solo no trabajas en un periodo de tiempo, sino que el cambio en el tiempo te puede indicar algo. Volvamos al grupo 1, 2 y con el 4, ¿cierto? Parecían tener niveles similares de trabajo en un momento, si hubiéramos mirado solo mes 3, pero sus trayectorias son distintas. Uno aumenta y el otro disminuye. Eso te dice algo en términos de integración. Pero también te dice algo del desafío de medir. Y acá vemos, obviamente, la necesidad de, insisto, estos data driven, o sea, necesitamos más estudios con otras muestras para ver si vemos patrones similares, pero también un desarrollo más teórico de tratar de explicar esos distintos patrones de éxito. Eso. Quería relacionar el último que dijiste, si el modelo permitía un poco aislar estos factores o ver la correlación entre ellos. O sea, yo tendería a sumar de que apoyo implica vivienda, tal vez, pero vivienda también podría implicar apoyo porque, no sé, depende de vivienda permanente, tal vez tenéis más relación entre los vecinos, o podéis llegar como a redes para cuidado. Y si era así, el modelo permitía o no como medir la correlación entre las variables o ver efectos sobre una. De alguna manera te estima grupos, ¿cierto? Clusters de individuos en base a esa correlación de trayectoria en el tiempo. Entonces te está tomando en cuenta esa correlación. Y yo creo que uno de los resultados es que no es tan claro para mí. O sea, de hecho, en viviendas relativamente, a nosotros nos sorprendió la caída. De nuevo, eso son 3 mediciones. ¿Ya? Quizás el indicador, que también habría que explorar y abrir más, ¿cierto? Pero los resultados eran iguales si permitíamos 2 cambios.
que era como la decisión que tomamos. Dos cambios pero a un mejor lugar. El resultado era relativamente similar. Era bien estable. Hay pocos cambios en la trayectoria. Yo creo que eso está dado principalmente por 3 mediciones versus no más. Pero sí, esto indica correlación, pero no pareciera haber algo como tan relacionado. O que no se puede ver muy bien la correlación de lo que tú decías, de que no es algo que está afectando a los otros. Es como la combinación de de éxito. la O sea, nosotros hablamos de acumulación. El concepto es acumulación dentro de cada uno. La trayectoria es arriba y no hacia abajo, ¿cierto? Pero la acumulación entre distintos factores. Gracias por la presentación, bien interesante. Estaba pensando que en términos como de la discusión final respecto a cómo definir éxito, ¿cierto? Y por trascender esta visión dicotómica de la realidad. Acá la presentación enfatiza mucho el tema de como la multidimensionalidad, ¿cierto? Asociada al delito, ¿no? A la reincidencia. Pero pensaba, un indicador de éxito que podría considerarse, pero más en la línea de las trayectorias, sería un cambio en la trayectoria delictiva. Claro, que Como volvía al punto de lo previo. Exactamente, ¿cierto? Porque acá es como la foto es reincidió o no reincidió, ¿cierto? Post. Ya veo tu punto. Sí. Claro, pero en términos de definir Ya. éxito, que igual es un concepto difícil. Digamos, de desarrollar, uno podría mirar junto con esto, ¿cierto? Cambio en la trayectoria delictiva. O sea, uno podría hacer, volviendo a tu punto previo de mezclar modelos, usar esto hasta acá, ¿cierto? O sea, estos 4 grupos, o sea, habría que recorrer el modelo sin el cuarto, porque de nuevo, el modelo estima la combinación de clusters en función de los 6 indicadores. Si uno hiciera lo mismo en función de 5 indicadores, podrías usar eso para ver si esos modelos te explican cambio de trayectoria pre-post. Se podría hacer eso. Teniendo los datos. pero yo creo que es clave la mirada de, acá es solo el post, o sea, de hecho, 15 meses post, y no damos cuenta en ningún caso de toda la selección previa. Y sabemos que la cárcel selecciona, ¿cierto?, a los más vulnerables, y en general recrea esa desventaja. Déjame decir una última cosa que me quedó pendiente. Una de las cosas que la comisión de NAS, Academia Nacional de Ciencias, plantea la necesidad también de levantar una percepción subjetiva de bienestar, que es más difícil también, porque ahí de nuevo volvemos como, te tienen todas estas ideas, pero después cómo completas y cómo lo miras, ¿cierto? Cómo comparas. Pero es muy de la mano, y hay cierta literatura que va y pregunta, ¿cierto? Y de hecho en el estudio de reinserción nuestro, uno de los grandes temas que la definición de reinserción exitosa para las mujeres era vivir tranquila. De nuevo, difícil de medir, ¿cierto? Pero vivir tranquila era como su declaración. Yo creo que hay una invitación a pensar en temas más subjetivos de percepción de bienestar que hoy en día acá no están bien. Gracias por la presentación y por salir de la dicotomía 0-1 en reincidencia. Que no es fácil. No. Realmente el indicador más simple de ideal. en cualquier contexto. Me quedó una duda, quizás porque tengo problemas de vista, respecto a la muestra. Porque en cada una de las olas primero hubo una traición de como el 50%, Brutal. después aumentó un poco y después volvió a aumentar. Sí. ¿Cómo se aseguraron que fueran las mismas personas? No, de cada la ola? selección, nuestra muestra son personas que tenían 2 de las 3 mediciones de signo. Ah, perfecto, Solo la eso. misma. Ah, ya. Solo eso, sí, son las mismas. Sí, además que el modelo identifica, si bien te recorta intercepto y slope en base a grupos, ¿cierto? Es a partir de los indicadores de cada individuo. Ah, ok. O sea, lo que están O sea, analizando ahí se mantuvo son los datos constante. individuales y tu trayectoria individual. ¿Ya? Lo que reflejan esos números, esa linita, ¿cierto? Son una serie de trayectorias individuales, ¿cierto? Si yo les podría haber mostrado las trayectorias por esto, y uno en general ve estabilidad residencial, hay 2 grupos, uno de mayor estabilidad y uno de menor, que solo se diferencian por nivel, ¿ya? O sea, en el fondo cada una de estas 3, y lo que hicimos de hecho, porque este modelo ha sido muy poco usado, entonces lo que hicimos fue partir diciendo cómo se corre, gran pregunta, sabemos correr trayectorias, entonces fue como ya, hagamos trayectorias de cada uno de los ámbitos, corrimos las trayectorias, hicimos toda la selección de grupos, todo, fue como ya, vamos al grupo general, y fue como, había un paper que reporta una serie de cosas, pero terminamos escribiéndole y juntándonos con Dan Meyer, de hecho, era como,
¿Hay que hacer las trayectorias individuales? No, porque el modelo se corre automático, pero habíamos hecho todo el proceso previo que nos sirvió como de contraste también, como para entender qué era lo que había en los datos más allá del grupo aglutinado. Bien. Te iba a preguntar, es que no quedé muy clara si la muestra es de pura gente condenada por ofensas serias. Sí. O sea, puro delito violento. No, de hecho, la distinción yo diría que son puros felonies, que son crímenes. En el lenguaje chileno no faltas, ¿ya? O sea, en el fondo no hay nadie por un delito menor. En general son tráfico, claro, y no lo miramos. Uno podría haber mirado el descriptivo viendo si es que tenías condena por... Recuerden que el sistema, como bien saben, norteamericano es un modelo, o sea, sistema de justicia muy expansivo. O sea, tenéis mucha gente y hay mayor diversidad porque es muy expansivo. O sea, tenéis más diversidad en el tipo de delito, también en lo sociodemográfico. Y otra cosa, el indicador de salud no me queda muy claro si es que mide como percepción de barreras o como autoeficacia o salud. No, es buena pregunta. Es un 0-1 primero. Eso, volviendo a es percepción de barreras. La pregunta concreta era, había una pregunta, acá obviamente discutimos los ámbitos y después fue como ya, ¿qué tenemos disponible? Y ahí es cuando uno dice, bueno, los datos no los recogí yo, ¿qué hay disponible? Entonces es una percepción de que es una afirmación de que hay cosas que te hubiera gustado hacer que no has podido por tus problemas de salud mental, y otra que es igual por salud física, y otra que no has podido trabajar por problemas de consumo de drogas. Es como retroactiva también. Es en el periodo, durante el periodo. Esto todo es dinámico, ¿cierto? Se mide cada medición y cambia cada medición. No, pero la pregunta es como retroactiva, como en el pasado no he podido hacer esto. Desde que nos vimos la última vez, el periodo pre. Está midiendo todas las preguntas en ese sentido es retroactiva a los 3 meses, o a los 6 meses, o a los 9 meses. Lo que es interesante es que es claramente percepción. Acá en la discusión de salud fue una discusión muy interesante, porque hay parte de salud que tú no controlas, ¿cierto? O sea, en el fondo, a diferencia de trabajo, etc., uno podría decir, si yo tengo un problema, tengo un problema. Si tengo diabetes, tengo diabetes. ¿Ya? La asociación, de nuevo, la National Academy of Science discute que en el fondo mejoras en percepción podrían indicar éxito porque de alguna manera indicarían un movimiento como de agencia a buscar cierto tratamiento. Claro, como en literatura del desistimiento es muy relevante la variable autoeficacia. Quizás como es más importante fijarse en mi creencia de que yo puedo llevar a cabo tareas, más que como tengo diabetes o no tengo diabetes. Claro, y eso es lo que estamos un poco midiendo. Si tú percibes que cosas que quieres hacer no las puedes hacer por eso. Depende en el tiempo del resto, pero sí. Y después, sí. Gracias, Pilar, muy interesante. Dos preguntas cortitas. La primera, se me ocurrió principalmente mirando el grupo 3, la variable de los vínculos, o sea, del apoyo, perdón. Y la pregunta cortita es, ¿cómo miden ese apoyo instrumental? Y estoy pensando específicamente si no se mezclará quizás, al ser autorreportado, con apoyo emocional. Estoy pensando, no sé, en la literatura de redes, por ejemplo, y quizás la importancia que tiene ese apoyo emocional. Se preguntan, la escala original de apoyo tiene elementos, es como bien, es una escala bien estandarizada, que se usa, nosotros lo hacemos acá también. Tiene un componente emocional y un componente instrumental. Y lo instrumental es súper práctico, o sea, es como tu familia te podría apoyar en caso que tengas necesidad de acceso a vivienda, o en la búsqueda de empleo, y una escala Likert de 1 a 5. Entonces lo que hicimos acá fue solo usar, efectivamente si uno corre como análisis factorial, hay dos factores dentro de esta escala, porque uno es emocional y el otro es instrumental, y solo usamos lo instrumental, pero combinamos familia y amigos. Como bajo la lógica que da lo mismo donde venga el apoyo instrumental, sobre todo no me importa dónde venga, me importa tener a quien acudir. Eso es lo que nos importa. Y no tenemos pregunta de vecinos, porque también podría haber sido algo más general. ¿Y por qué decidir no incluir el emocional? Me haría acordar, porque esto fue, yo creo que lo que invertimos más tiempo en discusión. Porque el emocional, a mí, ¿cuál es? Hoy, tengo como una respuesta demasiado larga y esto. Yo tengo un problema con lo que apoyo significa en esta población. ¿Ya? Y la parte emocional tiene un problema como de lo que estás midiendo. Porque el apoyo emocional puede ser alguien que también me apoya en mi consumo de sustancias, y es lo que la literatura un poco muestra, ¿cierto? O sea, como, sí, me apoya, porque es buena onda, que salimos a robar juntos. Entonces el instrumental era como más objetivo. Es como, ok, tienes a quien acudir para solucionar barreras. Es lógica más de inserción que desistimiento.
Sí, bueno, primero muchas gracias por la charla y quería preguntar por la variable educación dentro de las trayectorias y también que debe tener alguna relación también con empleo y también pensando educación no solamente como con el pre, sino también con el post penitenciario. Sí, muy buena pregunta. No me acuerdo si la tenemos en los perfiles, yo creo que no, fíjate, o quizás sí en el paper y yo no la puse acá. No, puede que no, que no hayamos tenido como high school diploma, o sea, tener como educación media. Un punto previo y después respondo. Dada la expansión del sistema norteamericano de justicia, que en verdad uno de cada 100 adultos ha estado bajo el sistema en esta época por lo menos, tú tienes mayor diversidad de educación de la que existe en Chile en las unidades penales. Eso definitivamente es así. Nosotros en el caso de los que salen en libertad, solo el 30% tenía cuarto medio cumplido, allá los porcentajes suelen ser mucho más altos. Cerca del 60%. Tienen un cuarto medio cumplido y muchos de ellos tienen incluso educación posterior. Educación la miramos como constructive engagement, de hecho, como actividades prosociales. Y tuvimos toda una discusión de qué hacíamos con educación, si la veríamos como un ámbito propio, pero ahí el problema que tiene es que no estar activamente involucrado en educación. ¿Es un problema? No, depende de tu punto de partida. Claro, si no tienes cuarto medio, quisiéramos que estuviera en la escuela, pero si tienes un trabajo y no estás yendo a la escuela, como ¿es un indicador o no? Entonces lo consideramos como la población no juvenil. Hay una persona que hizo estudios de este mismo modelo para analizar trayectorias de adolescentes a adultos jóvenes, con jóvenes infractores de la ley. Y ellos miran la educación como un elemento, nosotros decimos no lo consideramos, pero sí considerarlo como otro indicador de que estás haciendo actividades constructivas prosociales. Esa fue la que yo me. Pero muy buena.